Hola, buen día, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el primer episodio de La Caja Circular y bueno, me presento, soy Nayeli Cáceres y soy la anfitriona de este espacio junto con Rodrigo Vargas, quien ahorita les voy a presentar. El día de hoy vamos a aprender sobre economía circular. Vamos a ir jalando hilos para poder tener la visión completa y profunda de lo que quiere decir este término, que muchas veces usamos allá afuera, pero no sabemos si lo estamos usando bien. Y para eso yo voy a ser su inexperta y el experto va a ser Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Nayeli, muy bien, gracias. Gusto estar aquí de nuevo con todos. Pues sí, justamente la idea es tener este espacio entre una conversación informal entre alguien curioso y alguien que puede empezar a dar respuestas y un poco de luz en el tema. En general es la pregunta pues, más común, ¿no? ¿Qué es economía circular? Pero es una respuesta muy amplia, a veces muy larga, que es complicado y también por eso quisimos hacer pues un espacio mucho más largo y continuo que puede ir resolviendo cada una de esas preguntas o esos detalles que vale la pena profundizar. Es como si de repente llegas y me dices, oye, ¿qué es medicina? ¿No? Y explíqueme medicina y todos los temas de medicina. Cuando es un universo completo, entonces no es posible hacerlo de una manera tan corta, siendo técnicamente claro, técnicamente adecuado. Y es justamente una de las intenciones aquí. La pregunta inicial sí es qué es economía circular, pero después irán saliendo otras dudas en las cuales iremos profundizando e iremos pues tomando otros espacios también subsecuentes para dejarlo cada vez más claro. Pues sí, o sea, totalmente, como dices, ¿no? O sea, es la curiosidad. A mí me gusta llamarme la inexperta porque pues al lado de ti soy totalmente una inexperta, ¿no? Pero a mí me pasa, en contexto, Rodrigo y yo trabajamos juntos en Green Tank y muchas veces, yo estoy encargada del área de comunicación, entonces todo mi background de conceptos tiene que ver con temas de comunicación y aunque he trabajado en temas de sostenibilidad ya desde hace tiempo, hay veces que Rodrigo me está diciendo cosas y es que sí, y me saca conceptos que a veces tenemos que hacer una pausa y que me expliquen, ¿no? Entonces, dentro de las bondades que tiene Rodrigo, además de ser un experto en economía circular, es además muy bueno explicando. Entonces, de ahí surgió esta inquietud de decir, bueno, pues si tenemos talento, hay que apoyarlo y hay que sacar, o sea, hay que sacar estos conceptos a la luz para que podamos entender todo, ¿no? Yo como comunicadora tengo muy claro que lo primero es saber que todos estamos entendiendo lo mismo cuando estamos hablando de un concepto. Entonces, empezando por eso, pues empecemos a desglosar, ¿no? A presentar esta idea de lo que es la economía circular y mi trabajo aquí va a ser ir jalando ideas, ir encontrando donde yo encuentro el hueco que yo no estoy entendiendo a través de mi inexperiencia en el tema, vamos a ir profundizando un poquito más. Entonces, bueno, Rodrigo, cuéntanos, ¿qué es economía circular? Bueno, economía circular como tal, el concepto, el término es relativamente nuevo. Tendrá unos 15 años, cuando mucho. Es acuñado en 2009-2010 junto con la Fundación Ellen MacArthur, junto con la formación de la Fundación Ellen MacArthur. Y a partir de ahí, pues empieza a utilizarse el término per se. Los primeros años no es tan conocido, ¿no? Como todo tema nuevo. Un gran boom vino en el Foro Económico Mundial de 2017, donde la fundación presenta un reporte junto con otra organización, junto con McKinsey, un reporte donde empieza a mostrar que la aplicación de economía circular puede traer beneficios económicos muy interesantes. Si recuerdo correctamente, en ese reporte se mostró un potencial de 1.8 billones de dólares de economía circular, de la aplicación de economía circular en la Unión Europea. Y a partir de esos números y de ese análisis es que los gobiernos y distintas organizaciones empiezan a tener mucho interés por el tema. ¿Por qué? Porque antes muchos movimientos anteriores que hablaban pues, de esta responsabilidad ambiental y responsabilidad social, que no son temas nuevos, porque durante décadas hemos escuchado esto, ¿no? Y se le llama de diferentes maneras, la triple línea base o la triple hélice, donde atacas diferentes temas o aspectos
con la misma importancia. Cuando siempre se hablaba de temas de, antes se usaba mucho la palabra sustentabilidad, ¿no? Y se conceptualizaba un poco similar o similar, donde decíamos la parte económica, social, ecológica. Ahora se usa más la palabra sostenibilidad, porque sustentabilidad se quedó con esa tendencia a ser pro medio ambiente a costa de lo que fuera, ¿no? Entonces, eso fue uno, desde mi punto de vista, una de las limitantes de los movimientos anteriores. Se llegaba y se decía, oye, tu proceso industrial está siendo contaminante, tienes que ser más responsable con el medio ambiente y utilizar químicos no dañinos, ¿no? Biodegradables o tintes que no ensucien el agua, etcétera. Y entonces la organización privada te decía, pues sí, pero me cuestan el doble, me cuestan el triple, y entonces esto no es redituable a menos que yo le suba al doble o al triple a mi producto y nadie me compre y entonces me saquen del mercado. Entonces no es económicamente viable, ¿no? Y esos movimientos anteriores decían, no importa, no importa porque o sea, lo principal, lo primordial es cuidar del medio ambiente, ¿no? A costa de. Y entonces se invocaba mucho esa responsabilidad moral y esa obligación moral a pesar, pues sí, a pesar de que no fuera económicamente conveniente, viable o interesante. Economía circular, desde el nombre, empieza a poner ese aspecto muy de frente. No que le dé la prioridad a la economía, pero sí le da un enfoque de que los aspectos o la aplicación de economía circular debe ser una ventaja competitiva en el mercado. Eso es lo que ha causado un gran interés en esto, ¿no? Y también este tipo de pláticas, cuando se presenta esto en el Foro Económico Global, pues es, digamos, un espacio que no era muy frecuentado por estos temas, pero se ataca desde ahí. Es es económicamente conveniente que seamos responsables con el medio ambiente y seamos responsables con la sociedad. ¿Por qué? Pues porque todo está relacionado, ¿no? Porque nosotros como especie humana, como sociedad, vivimos dentro de un medio ambiente natural. Sin ese medio ambiente natural, nosotros no tenemos de dónde sacar recursos. No hay árboles de donde sacar madera, no hay minas para sacar metales, no hay ningún tipo de recurso. Si lo pensamos y a veces nos desconectamos al estar pues, en una vida diaria, ¿sí, no? Pues, o sea, mi computadora y mi mesa y mi pared y mi techo, nada es natural, no, todo es natural. O sea, ahorita no, ¿no? Porque hay etapas de ese proceso. Pero si te vas hasta el inicio de estas cadenas de producción, después veremos cadenas de producción, de valor, de suministros, etcétera, pero si te vas realmente al inicio, este plástico salió de un yacimiento de petróleo, este vidrio salió de una arena, este cemento salió de una mina, este metal salió de otra mina. Entonces, todo tiene un origen natural que pasa por etapas de refinación y transformación para integrarlo a nuestra vida y a nuestro sistema económico, es cierto. Pero si tú quitas ese medio ambiente, no tienes fuente de recursos. Es así de sencillo. Entonces, después pasa por la parte social, donde hay una transformación hecha por humanos hasta llegar a un sistema económico. Entonces, no puedes hablar de un sistema económico ignorando de dónde se vienen los recursos y quién transforma esos recursos para volverlos económicamente activos y valiosos, ¿no? Y ahí está justamente el punto. Economía circular toma y los vuelve a poner en la mesa y le pone a cada uno sus papeles y entonces empieza a hablar de que esta responsabilidad ya no es tanto atender a una ética o a una moralidad de responsabilidad, sino a una inteligencia de negocios. Si tú mismo sobreexplotas tus fuentes de recursos, llegará un momento en que no existan o no te puedan dar lo que te pueden dar. Normalmente el concepto se liga mucho a la parte de reciclar. Y eso es, digamos, una pequeña rendija de luz, pero al mismo tiempo un dolor en el corazón, porque se limita mucho el tema. Reciclar efectivamente es una de las estrategias de economía circular, pero es la última. Es la última cuando nada antes se pudo aplicar por las razones que sean. La última esperanza, bueno, la penúltima es
reciclar, porque la última es, por ejemplo, incineración, ¿no? Y recuperación energética de los materiales. Tú los quemas, recuperas calor y ese calor lo utilizas para generar vapor, mover una turbina, crear electricidad, etcétera. Pues por el estilo. Entonces, sí es una estrategia, pero es de las de más bajo valor y la idea es que podamos ir conceptualizando que hay otras estrategias más valiosas que pueden traer mucha mayor rentabilidad a un negocio o conveniencia al medio ambiente a una sociedad. Oye, Rodrigo, aquí me llama la atención, voy a regresar unos 2 pasitos, pero me llama la atención cuando me hablas de inteligencia, ¿no? Creo que este es un tema muy importante porque creo que la visión que se tiene de asuntos del medio ambiente es como se relacionan automáticamente a esta parte como activista, a abrazar árboles, ¿no? La Pachamama. Y entonces creo que hay una brecha que hay que llenar, ¿no? O sea, ya este asunto me gusta y sí quiero hacer mucho énfasis en este tema de la inteligencia o sea, en esta inteligencia del negocio, ¿no? O sea, es muy importante que veamos que incluyamos esta versión en una inteligencia de negocios, ¿no? Una inteligencia empresarial, una inteligencia que además pues como que no está hecho nada más así como de, ay, bueno, ya vamos a poner, no sé, ¿no? Con esto que dices de que lo común es relacionarlo al reciclaje, ahí ya vamos a poner contenedores separadores de residuos, ¿no? O vamos a poner unos anuncios aquí de que aquí no se gasta tanta agua. O sea, como que es que a mí cuando me vuela los sesos esta información es cuando esto es inteligencia, es saber usar bien los recursos, saber bien de dónde vienen y darles esta ciclicidad, ¿no? Que cuando de las primeras interacciones que teníamos es dejar de ver la producción como algo lineal, ¿no? La vida de un producto como algo lineal. Y entonces ahí ya no estamos evocando al buen corazón de la gente y a la conciencia de la gente, o sea, sí la estamos evocando, obviamente, ¿no? Por favor, no me lo tomen a mal, pero no desde el sentido romántico que se tiene de la lucha verde, ¿no? De ponte las gafas verdes. Sí, todo esto es necesario, pero es necesario ver la parte que es inteligente de todo esto. Es una respuesta inteligente, integral a cómo estamos manejando, cómo es la visión que tenemos, el paradigma que tenemos de la producción como seres humanos, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito más de este tema de la inteligencia, ¿no? O sea, evidentemente esto es enfocado, sí, al consumidor final, o sea, al consumidor, al usuario final, digamos, del producto, que también forma parte de todo este proceso, pero ahorita enfocarnos en la parte de las empresas, como empresario, como empresaria, ¿no? Yo en inexperta, súper experta en business, en negocios, tengo mi negocio increíble, va funcionando increíble. Rodrigo, háblame de esta inteligencia de sostenibilidad, esta inteligencia de circularidad de la que me estás hablando, porque quiero entender cuál es mi papel como empresa dentro de este proceso que me estás hablando. Ok, viéndolo desde un negocio, vámonos un poco por aspectos, ¿no? Viéndolo desde la parte económica, todo negocio tiene entradas y salidas, es decir, tiene ingresos y tiene costos o egresos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son en tu modelo, y de ahí dependerá el modelo de negocio que tengas, ¿no? ¿Cuáles son esos ingresos? Ok, si tú eres fabricante o manufacturero de productos, lo tradicional era tener una transacción monetaria única y, y de corto relacionamiento, digamos. Yo te vendo un vaso y se acabó nuestra relación. Después tú y yo no tenemos por qué conocernos. Fue una transacción de dinero, tú me diste dinero y yo te di un vaso, ¿no? Entonces ahí está mi ingreso. Cuando, cuando en la década de los 50 empezamos a tener una economía global, y digo en los 50 porque ya tenemos transportes globales, ya tenemos transportes marítimos y aéreos que literalmente nos hacen llegar a todo el mundo, ¿no? Y comercializar todos con todos. Y está bien. Sin embargo, entonces es cuando explota la economía de escala. Cuando tú dices, ok, yo antes vendía 10 vasos y si de cada vaso yo le ganaba un 30%, supongamos que vendemos
cada vaso a 10 pesos y costos de fabricación, transporte y todo, a mí me quedan realmente de ganancia 3 pesos. Ah, ok, perfecto. Entonces, si yo vendía X número de vasos, tenía, digamos que recibía 3,000 pesos. Ah, ok. Si yo quisiera ganar 6,000 pesos bajo este modelo de negocios, ¿qué tengo que hacer? Vender el doble de vasos, ¿no? Entonces fabrico más, transporto más, vendo más, tengo más número de transacciones unitarias para ganar el doble. ¿Cuál es otra manera de hacerlo? Ok, si en lugar de ganar el 30%, yo ganara el 60% ya de ganancia de los mismos 10 pesos, pues entonces, si reduzco mis costos en un 30%, yo voy a ganar ese 30% vendiendo los mismos vasos. Ajá, eso es eficiencia. Eso es, aprovecho más mis recursos y con los mismos recursos hago más. Y entonces mis costos bajan y entonces mis ganancias suben. Aquí es donde explota, ajá, digamos, en esa década de los 50. Pero ya hay modelos de negocios diferentes, donde los ingresos no son transaccionales, sino que son por servicio. Entonces, imagínate, y esto nadie lo ha hecho y es un concepto tal vez extraño, yo no te vendo un vaso, pero te vendo las veces que usas el vaso. Ok. Entonces, te cobro 1 centavo por cada vez que tú tomas un vaso de agua. Ajá, ok. Te rento el vaso. Ajá, okay. Entonces, el mismo vaso puede tener puede representar un ingreso mucho mayor si se usa más veces. Ajá. Porque al final de la historia, lo que realmente nosotros buscamos como consumidor, bueno, más como usuario, es el servicio. Y esto es otro paradigma que hay que romper. En muchos casos se busca la propiedad. Yo quiero tener un carro. ¿Por qué? Porque es mi carro, ¿no? Y es muchas veces un sentimiento, pues es eso, un sentimiento, es una emoción más que un mejor negocio. Ajá. Eh, entonces, pero realmente, ¿qué buscas del carro? No buscas tener un carro. O sea, a ti no te sirve nada de un carro parado en tu cochera, a menos que solo lo quieras para que se vea bonito. Tú buscas un carro por la función que te da. Es cuántos kilómetros me puede transportar ese carro. ¿Ah? O a mi familia, si nosotros somos 4, ¿a dónde nos puede llevar este carro? ¿Cuántos kilómetros por persona me puede dar este carro? Pero si el carro deja de funcionar, ese carro para nosotros como usuarios es basura, es un costo perdido. ¿Ah? Sin embargo, los materiales del carro siguen siendo valiosos. Sigue habiendo plásticos, metales a veces raros y caros. Entonces, todo eso sigue valiendo y de hecho valió porque se extrajeron, se refinaron, se transportaron, se ensamblaron, se diseñaron, se le metió energía, recursos, inteligencia para sacar un carro. Y de repente, porque se le ponchó una llanta y ya no sirve, entonces basura. Pues basura para mí, que yo lo que quiero del carro es que me lleve, sí es cierto, pero el resto de los materiales siguen ahí, siguen siendo valiosos y se pueden reutilizar, ajá, y reciclar, si es el punto. Y si lo piensas, eso es lo que buscamos de todo. Tú buscas de un celular, pero ¿qué buscas? Buscas que haga llamadas, que tenga internet, que mande mensajes, que te deje navegar por redes sociales, que tenga una buena cámara. Entonces, tú buscas las funciones del celular, no el celular. En el momento en que el celular no prende y tú lo guardas en un cajón por los próximos 8 años, práctica extremadamente común en el mundo, es basura para ti como usuario que querías el servicio. Pero sigue teniendo oro, platino, cobre, plástico, vidrio, que puede recuperarse y sigue siendo valioso por el valor intrínseco del material. Ajá. Entonces, primero entender que ya hay nuevos modelos de negocio, donde entendiendo este concepto de que lo que buscamos es el beneficio o el servicio y el producto es tan solo un puente para llegar ahí, entonces hay modelos de negocio de leasing. Yo ya no compro un carro, yo rento un carro, ¿no? Y esto se puede extrapolar a las dimensiones de la industria que quieras. Los fabricantes de turbinas para aviones, pues sí, venden la turbina, pero te venden un contrato de servitización. Ellos, por cada hora que su turbina no vuele, tienen una multa. ¿Por qué? Porque ellos te vendieron una turbina que puede volar X horas continuas y que necesita solo X horas de mantenimiento. ¿Por qué? Porque sabes que lo que tú quieres de una turbina es que vuele, no que la tengas en un avión, en un hangar. Y como eso, lo que tú quieras. Entonces ya hay leasing de celulares, hay renta de casas, sobramente de carros, de computadoras, de lo que tú quieras. Ajá. Entonces,
Está la parte de ingreso. El ingreso dependerá de tu modelo de negocios. Y después los egresos son los costos. Ahora, ¿cuánto te cuestan los materiales para hacer tu producto? Pues depende de dónde lo saques, de dónde lo traigas. ¿Por qué? Porque si tú compras una materia prima en otro continente, pues además de comprar la materia prima, pagarás el transporte continental y luego el transporte del puerto a tu fábrica. ¿Ah? Ujú. Entonces es otro costo. Si tú eligieras la misma materia prima a un nivel regional, pues te ahorras parte del costo del transporte. Y ahora, si lo vamos poniendo un poco los tres aspectos que siempre decíamos, esa triple línea base en paralelo y la vamos analizando, si en lugar de comprar en otro continente compras aquí en México, donde estamos, pues entonces el costo de transporte es más bajo. Los impactos ambientales son más bajos. Los impactos sociales podrían ser pues más altos o por lo menos más cercanos, ¿no? Ahí todavía hay mercados donde son conocidos por los bajos costos, pero esos bajos costos implican una mano de obra barata, y no porque la mano de obra sea baja, sino porque el pago de esa mano de obra es baja, porque la calidad del trabajo es baja, porque no están en una empresa que tiene revisiones de salud y seguridad en el trabajo, sino que están en una bodega con un ventilador, ¿no? Entonces, esas selecciones de material pueden implicar dinero, impactos sociales, impactos ambientales. Ahora, ese mismo recurso que tú compres, si tú compras un plástico que no es biodegradable y en algunos casos no son reciclables, y no porque a veces hay complicaciones técnicas. Es decir, si tú mezclas dos materiales, vamos a hablar de un producto que es muy común, que son se llaman blisters, los empaques donde vienen las pastillas o las cápsulas, que Ujú. es un plástico transparente y una lámina de aluminio. Hay varios tipos, ¿no? Distintos plásticos y pueden ser a veces dos aluminios, lo que tú quieras. Ahora, tú ves el plástico, es técnicamente reciclable. Tú ves el Ujú. aluminio, es técnicamente reciclable. Los dos tienen un mercado que te pueden comprar. Para al estar pegados, te sale más caro tener un proceso de separarlos para después reciclarlos y venderlos que no hacer nada. Entonces Ujú. no es económicamente viable. Ya se están investigando métodos para hacerlo. Eh, pero el punto es eso, el diseño. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué a veces se hace esto? Pues por las propiedades de los materiales, ¿no? O Ujú. sea, no, tal vez un plástico no cubra la misma función que la lámina de aluminio, pero si la cubriera y pudiera ser del mismo plástico, sería mucho más sencillo. Entonces simplemente reciclarlo y entrar a un proceso donde no pagas esa separación, etc. Entonces, como un negocio, cuando tú eliges los materiales o los proveedores o diseñas tu producto, de hecho se dice que en la fase de diseño se pueden ahorrar hasta un 80% de los costos y de los impactos ambientales, justamente por esto. Porque si tú pones una línea de manufactura de tu producto con estas características y después te das cuenta que hubiera sido mejor elegir otro material, lo más probable es que tengas que cambiar toda la línea de manufactura, ¿no? Y todas las máquinas porque necesitan hacer otra cosa con otro material. Entonces, viéndolo desde el negocio, en esta cadena de entrada-salida, durante el diseño, tú puedes elegir materiales que tienen menor costo de transporte, de producción y también de gestión al final de la historia. En muchas ocasiones, dependiendo del material, la industria, etcétera, el productor tiene que pagar a un tercero que gestione los residuos. Es decir, que vaya, lo recoja y se los lleve a algún lado. Y obviamente eso se paga porque es un servicio. Si tú no tuvieras esos residuos, porque tu línea de producción fue muy bien planeada, entonces no tienes desperdicios en la producción, pero que si llegaras a tenerlos en ese material, simplemente lo puedes reintegrar a la línea sin hacerle mayor transformación ni nada, pues entonces esa gestión de residuos, por lo menos desde tu planta, deja de existir. Y si deja de existir, es un costo pues, que tú ya no te ocupas. Y Ujú. entonces es, digamos, una salida menos, ¿no? Y si además tú lo rentas en vez de venderlo, pues entonces estás aumentando el flujo de ingresos y estás disminuyendo el flujo de salida. Y eso es económicamente viable, ¿no? Es un ejemplo, entre comillas, simple. Ujú. Obviamente esto se puede volver extremadamente complejo dependiendo del producto de la industria en el que estemos hablando, pero digamos que es la versión simplificada y sencilla de si tú quieres más dinero, o gastas menos o ganas más.
Y para hacer esas dos cosas hay distintas estrategias dentro de economía circular. Ok, ahora, estoy entendiendo que hay varias fases en el proceso de la economía circular, ¿no? Entiendo que está la parte de los recursos, ¿no? La extracción de recursos, que está así intrínsecamente ligado al papel que tiene el diseñador o la diseñadora de producto, ¿no? Que ahí quiero como enfatizar, ¿no? Los papeles que tenemos los diferentes agentes dentro de una empresa, dentro de un negocio, dentro de un modelo, ¿no? Entonces, está la extracción. Yo como diseñadora de producto, entonces, tengo la opción de pensar cómo va a terminar este producto, cómo va, qué tan viable va a ser la separación de sus elementos, la gestión de este material una vez que la vida, digamos, útil haya terminado. Entonces, ahí hay un llamado no solamente a tener esta visión circular, ¿no? Estos lentes circulares, no solo al empresario como tal, sino al creativo o la creativa que está implementando un producto. Y esto lo digo porque nos encanta, me parece, como tirarnos la bolita, ¿no? O sea, no, es que el diseñador del producto o sea, no puso atención, entonces yo como gestor del residuo ya no tengo nada que ver, ¿no? Lo que me gusta de lo que estoy entendiendo es que es un tejido, ¿no? O sea, es un tejido en donde vamos participando todos los miembros de un proceso industrial, digamos, ¿no? Me parece que está esto, ¿no? El diseño del producto y luego cómo se va a ensamblar, qué máquinas se van a usar, ¿no? Lo complejo de hacer este cambio de paradigma comercial e industrial, pues es precisamente la cantidad de elementos que se tienen que considerar para hacer este cambio, ¿no? Y yo como empresaria, porque ya me tocó ser todo, diseñadora de producción, etcétera, etcétera, pero ahora soy la CEO, soy la que toma la decisión. ¿Yo cómo hago, Rodrigo, para poder incorporar esta visión de la que me estás hablando, que me hace mucho sentido, pero qué pasa si yo estoy haciendo zapatos a la antigua, así con el método que me dejó mi abuelo y voy a seguir haciendo mis zapatos de la forma en la que tengo entendido que se tienen que hacer? ¿Cómo le hago para, de repente llega mi nieto y me dice, oye abuelo, digo, oye mamá, no, abuela, hay aquí esta nueva tecnología que va a hacer que la suela de los zapatos se reintegre y salga a la natural? ¿Cómo le hago yo para poder entender y hacer ese cambio en mi empresa, suponiendo que tengo una fábrica de zapatos, donde ya tengo todo mi proceso, mis diseños, todo mi proceso? ¿En dónde puedo meter esta visión que además entiendo se va a tener que ir expandiendo? Porque, como dices, no puedo cambiar la maquinaria de trancazo, ¿no? O sea, no puedo decir, ya, ahora porque la economía circular y we go green, ¿no? Vamos a ir todos, vamos a cambiar toda la maquinaria para hacer mis zapatos. ¿Cómo voy introduciendo la economía circular? Porque no me parece, tú me dirás, ¿no? Pero no me parece que sea viable económicamente, que de repente llegas y me digas, vamos a cambiar toda la maquinaria, todos tus diseños, todos tus productos y todos tus insumos. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo voy a implementar la economía circular? Estoy interesada como empresaria en implementar la economía circular, pero no quiero que sea un proceso, obviamente, ni un desgaste económico, ni que sea violento, ni que me saque también del proceso que yo estoy acostumbrada a vivir. Claro. Mira, lo primero, y siempre, y esto aplica para todo en la vida, no solo en negocios, no solo en la economía circular, necesitamos entender dónde estamos parados, ¿no? O sea, este punto inicial de dónde estamos, segundo paso, a dónde queremos llegar, tercer paso, cómo queremos llegar, ¿no? Un poco en ese orden. Si no sabemos dónde estamos y qué queremos, pues no sabes para dónde vas. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, si yo tuviera mi fábrica de zapatos, lo primero que haría es entender mi proceso. Hay algo que se llama diagrama de flujo de procesos. Literalmente vas poniendo, ok, yo recibo la piel, yo curo la piel, yo corto la piel, yo, no sé, coso la piel y aparte, en paralelo, yo hago las suelas. Ahora, mucho se da la parte de plástico, ¿no? Entonces, yo recibo pellets de plástico, yo termoformo la suela y luego yo coso la suela con la piel, ¿no? Entonces, el entender cómo va tu proceso, ese es, digamos, un primer paso
de saber qué es lo que estás haciendo. Pero además, en cada uno de esos pasos es entender qué entra y qué sale. Esto también se le llama análisis de entrada-salida, input-output. Entonces, tan sencillo como su nombre. Ok, yo curo la piel. ¿Qué necesito para curar la piel? Ok, yo necesito luz para mis máquinas, ocupo agua, ocupo en muchos casos cromo, utilizo X otros químicos que no me lo sé porque realmente no tengo una zapatería. Eh, y después, ¿qué sale? ¿No? Ok, visualmente, pues sale agua contaminada con cromo. También puede salir otro tipo de contaminantes. También puede salir emisiones gaseosas, ¿no? Porque tal vez lo prenso, tal vez es un proceso caliente, entonces salen emisiones gaseosas. Y eso es lo que yo veo, además, que pasa. Detrás de bambalinas y de cámaras, cada vez que nosotros utilizamos electricidad, la realidad es que también hay emisiones, porque esa electricidad se genera de alguna manera. Y varían muchísimo, hay muchísimas tecnologías de generación de energía, ¿no? Muchas son muy conocidas, otras no tanto, pero básicamente los impactos ambientales, no solo de emisión de carbono, sino ambientales de uso de tierra, de agua, de combustibles, etcétera, están ligados a la tecnología. Entonces, si yo genero esa electricidad con turbinas eólicas, con paneles fotovoltaicos, con una planta de gas natural, de combustóleo, o si tienes un burrito dando vueltas, son diferentes los impactos que tiene esa generación. Entonces, no solo es yo utilizo X número de kilowatts hora, sino cómo es producido ese kilowatt hora. Y ahí depende muchísimo la geografía, los países, porque cada país lo genera de manera diferente, algo que se llama la matriz energética. Entonces, un país puede generar un 20% con fotovoltaico, un 10% con hidroeléctrica pequeña, un 50% de hidroeléctrica grande, un 20% de combustible, etcétera. Entonces, toda esa mezcla de porcentajes de cómo generas energía se le llama matriz energética. Y Okay. por lo tanto, esa mezcla tiene un factor de impactos ambientales o de huella de carbono que entonces ya puedes trasladar al kilowatt hora que tú consumes. Ajá, entonces, pues no, tú no ves que salga de tu máquina, pero eso sale de una planta en algún lado. De hecho, es algo que pasa mucho y es uno de los paradigmas muy peligrosos últimamente, por ejemplo, de un cambio a carros eléctricos. Hay muchas empresas y organizaciones que impulsan el cambio a electrificación bajo el argumento de que es más verde. Es más verde en la etapa de uso, es decir, tú no ves que salga un mito de tu carro, pero ese carro se produjo y durante la etapa de producción sí salió mucho humito y muchas otras cosas. En la fase de extracción de materiales también, en la fase donde ya no se utiliza el carro también. Y incluso durante el uso, si bien tú no ves que sale del carro un humito, tú lo conectas a la luz. Y esa luz, una vez más, viene de una planta de generación. Y influye mucho cómo funciona esa planta de generación. Porque, hablando en términos muy generales, si tú tienes una planta de generación de energía, después normalmente está en una geografía alejada de los centros de consumo de las ciudades. Entonces lo tienes que transmitir por líneas de alta tensión, que son los cables que cada rato que pasas. Después lo bajan a media tensión, después lo bajan a baja tensión para que llegue hasta tu casa y en tu casa conectas tu carro. Ajá. Pero todo ese viaje de la planta a tu casa normalmente pierde 2/3 de la electricidad generada. Ajá. Entonces, si yo estoy utilizando un kilowatt hora, implica que en algún lado imaginario se produjeron 3 kilowatts hora y que se perdieron 2. Okay. Ahora, si tú los generaste con gas natural o con gasolina o con combustóleo, pues entonces estás contaminando un montón en otro lado. Ajá. La comparación que yo hago es, imagínate que tú tienes un carro de combustión interna de gasolina normal y que un carro eléctrico utiliza la misma energía, o sea, la misma energía para mover porque pesa lo mismo y tiene la misma eficiencia, ¿no? Teóricamente. Ok. Bajo este entendido, si yo necesito la misma energía, yo en una red que funcionara también con gasolina, yo estaría quemando 3 veces la gasolina con un carro eléctrico que con un carro de combustión, por la pérdida de la transmisión de electricidad. Pero Wow. como no se entiende este ecosistema completo, tú te sientes muy bien por tener un carro eléctrico porque tú no ves que salga un mito de tu carro.
Claro, claro. No ves el humote que sale en la planta. Entonces, esto implica, y esto a lo que tú empezaste esa pregunta, es este concepto o esta necesidad de ver todo como un ecosistema, que es lo que somos un ecosistema dentro de otro ecosistema y así sucesivamente, con muchos actores y muchas variables, y es muy complicado medirlo y muy complicado controlarlo. Este pensamiento se llama pensamiento de ciclo de vida. Ok. Que posteriormente viene algo que ya es la parte matemática, que es el análisis de ciclo de vida, donde ahora sí cuantificas, en este ejemplo, decir, ok, yo emitía tantas toneladas de CO2 de mi combustión, de mi carro de combustión, y ahora emito tantas toneladas de CO2 de mi carro eléctrico. Esa parte numérica ya es el análisis de ciclo de vida. Pero para llegar a ese análisis, primero tienes que entender todo el sistema, y a eso se le llama pensamiento de ciclo de vida. ¿Ah? Normalmente un ciclo de vida de un producto, independientemente de cuál sea, se consideran 6 etapas base, que es la fase de extracción de los recursos de un medio ambiente natural, tú lo sacas, y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de papel. Si yo manufacturo hojas de papel, voy a un bosque y saco un árbol. Esa es la fase de extracción. Después pasa una fase de refinamiento. Entonces, ese árbol, yo no uso el árbol completo. Yo lo limpio, le quito la corteza, lo trituro y saco fibras. Fibras de celulosa. Esas fibras de celulosa ahora sí es la materia prima de mi proceso de producción. Fase 3, manufactura. Entonces, ahora sí manufacturo mis hojas de papel. Ya tengo mis hojas de papel. Después, yo no los voy a usar yo. Yo los manufacturo para venderlos. Entonces, vamos a fase 4, distribución. Lo mando a tiendas, en camiones, en trenes, en aviones, para que después lo vendan. Ajá. Fase 5. Llega un consumidor y dice, yo ocupo hojas de papel. Las compra y las usa. Esa es la fase de uso, esa es la etapa valiosa. Y es aquí donde decíamos, nosotros como consumidores, en nuestra faceta de consumidores, porque tenemos muchas facetas todos, compro mi hoja de papel y esa es la fase de uso. ¿Qué tan eficiente lo use? Esa sí es mi responsabilidad, ¿no? Yo puedo hacer un montón de avioncitos de papeles y aventarlos por la ventana y tirarlos al río, hacer barquitos y mandárselos todos al pueblo que sigue del río. O podemos hacer flyers, o podemos hacer un montón de cosas. Ese valor durante la fase de uso está en manos del consumidor o del usuario. Y la última y sexta fase es final de vida. Entonces, ¿qué pasa cuando deja de ser útil ese producto? En este caso, la hoja de papel. Yo lo uso, escribo en una libreta. Cuando me acaba esa libreta, ¿qué hago con él? Lo dejo en un cajón, lo tiro a la basura normal, lo aviento al baldío de al lado, hago un montón de papelitos y los uso de cerbatana, lo reciclo. ¿Qué pasa, no? Al final de esa vida útil. Esa es la sexta. Entonces, irónicamente, a esto se le llama ciclo de vida. Y digo irónica porque si se dan cuenta es un proceso lineal, donde hay un inicio, un fin de vida y un final. A esto se le llamaba de la cuna a la tumba, de cradle to grave. Entonces, sarcásticamente, espero que le hayan puesto ciclo de vida, pero ahora sí se intenta hacer un ciclo. Es decir, ahora existe la parte de retorno. Y no solo la parte de retorno, porque si unimos solamente la fase 6 y la 1, es decir, fin de vida y extracción de recursos, que no iría directo a extracción de recursos, porque tu hoja de papel escrita no se lo vas a mandar al bosque, porque no sirve de nada, pero la puedes regresar, por ejemplo, a la segunda fase de refinación, donde tú tienes papel reciclado y entonces pasar por un proceso de recuperación de fibras de celulosa de papel reciclado. Ajá. Entonces llegamos a la etapa 2. Y entonces, si nosotros lo cerráramos así, ¿qué pasa? Empezamos a requerir menos de la etapa 1. Ajá. Ese reciclaje que es tan famoso y tan ligado conceptualmente a economía circular es esto. Tomas un residuo y lo vuelves materia prima. Y esta materia prima de papel usado reemplaza la materia prima original de un árbol talado. Ajá. Reduces la necesidad de entradas vírgenes aprovechando un material que ya estaba en la economía. Ese es el último ciclo. Pero en el medio, dentro de estas 6 etapas del ciclo de vida lineal, lo puedes reintegrar en distintas etapas. Es decir, y es aquí donde entran un montón de Rs. Todo el mundo usa el número de Rs diferente, las 3, las 5, las 8.
Yo me baso en un esquema que hizo el Ministerio de Medio Ambiente y Salud Pública del Reino de los Países Bajos. Ellos utilizan 10 Rs, van de la R0 a la R9, Ok. entonces son 10 Rs. Y aquí es donde entra. Hay una división, las Rs más famosas son al final de vida, es decir, reciclas, reusas, recuperas energía, ajá. Pero durante la etapa del uso también hay Rs. Es decir, tú puedes compartir y puedes estar reutilizando. Y no es lo mismo reciclar que reutilizar. Reciclar implica un proceso de recuperación de materia prima. Reusar es utilizar el mismo producto. Ajá. Entonces, cuando yo compro una botella de agua y la relleno, yo estoy reusando la botella. Pero cuando yo la pongo en un bote de basura y la reciclan, no toman la botella y la vuelven a llenar. Toman la botella, la separan, la trituran, la mueven, la reformulan, la vuelven a extruir, la vuelven a formar una botella nueva. Ese proceso de reciclaje utiliza transportes, energía, agua, químicos, mano de obra, gastos, bla, bla, bla. Por eso es más caro. Ajá. Entonces, si yo simplemente lo reusara, yo evito todo ese consumo y todo ese gasto y es mucho más barato, mucho más eficiente, mucho menos contaminante, etc. Ajá. Entonces, dependiendo las etapas, y después podremos ver un diagrama mucho más puntual, que es el diagrama de mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, tú ves que hay distintos ciclos, que son las alas de la mariposa. ¿Ah? Entonces está reparar, reusar, compartir. Después nos vamos a una parte de reacondicionar, remanufacturar, y después ya el último ciclo entramos en la parte de reciclaje. Ajá. Okay. Mientras el ciclo es más grande, utiliza más recursos y contamina más y cuesta más. Entonces, lo óptimo es mantenerlo lo más cerca posible al uso. Entonces, yo comparto mi libreta para que me acabe todas las hojas de la libreta y cuando se acabe esa hoja de la libreta y quiero hacer una piñata, uso esas hojas y eso es un reusar. Y cuando ya no hay nada que hacer con eso, entonces sí ya lo reciclas, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, este ciclo de vida es muy necesario. Es muy necesario independientemente del actor que sea y la función que cumpla a lo largo de estas etapas del uso. Es decir, nosotros como usuarios o consumidores, también el que manufactura, también el que diseña, también el que extrae. ¿Por qué? Porque si no tienes esta visión completa, lo que pasa normalmente es que los impactos se transfieren, lo que en inglés se llaman shifting. Entonces, es el ejemplo del carro. Tú transferiste tus emisiones en la etapa de uso, o más bien del usuario, al generador de energía. No las redujiste, de hecho muy probablemente las aumentaste, pero ya no son tu bronca. Ajá. Y esto también viene con un concepto que se usa mucho que se llama flush and forget y que Claro. viene de lo que pasa en el baño. En el momento en el que no es tu bronca, es alguien más y Sí, ya no claro. es tu cerebro, ¿no? Sí, y eso es algo que yo quiero puntualizar, ¿no? O sea, como ahorita estoy aprendiendo, estoy viendo como todo eso que no veo, ¿no? O sea, más que el flush, es como el flush es cuando se va, ya no, o sea, como ya no lo veo, ya no es mi problema, ¿no? Y eso creo que nos pasa muchísimo a todas y a todos nosotros cuando vamos, o sea, en nuestros procesos de consumo. Yo no sé de dónde viene la generación de la energía de mi luz prendida, ¿no? O sea, y como no lo veo, no me interesa, ¿no? Y como no me interesa, no me hago responsable. Exacto. Y sí somos responsables, ¿no? O sea, porque aquí es un punto para mí, así es medular, porque no importa si eres CEO de la gran empresa multinacional o si eres una persona que trabaja con artesanía en tu casa. Es necesario, o sea, me encantaría, ahorita estaba como fantaseando, porque obviamente en mi mente de comunicadora es cómo le hago para comunicar esto, ¿no? Me encantaría que tomes esta taza y poder, como estos lentes de Robocop, es Circular Cop, te los pones y puedes ver todo el proceso y entender cuánta arena tiene, cuánto esto, de dónde viene, cuántos kilómetros se recorrieron para que yo pudiera tener esta taza en mis manos, porque es información que no sabemos, ¿no? Y como no la sabemos, no sabemos el impacto que tienes, ¿no? Y te digo, no tiene nada, o sea, no es nada más con este de flush, ¿no? O sea, de jalarle
jalarle al baño y que se vaya, sino más allá de eso, entender de dónde, o sea, todos los componentes de materiales, ¿no? O sea, que es el componente, todo lo que trae el producto que estoy consumiendo o el servicio, porque además también nos da mucho por decir lo material es lo que está consumiendo, los servicios como tal no, los servicios también tienen un impacto fuerte, ¿no? Entonces, poder entender todo el proceso me encantaría, porque creo que ahí está el cambio de paradigma que estamos buscando, ¿no? No nada más lo que vemos, ¿no? Te pones unos lentes y puedes entonces ver todo el proceso y entender de dónde viene y cómo se va a gestionar después, ¿no? Y yo quiero poner aquí un ejemplo de yo por qué empecé a involucrarme en temas que tienen que ver con el medio ambiente, específicamente a través del problema de la basura, que fue hace 15 años, que yo estaba en una comunidad, y bueno, estaba en Chiapas, y llegaron de una comunidad a decirnos que la gente de la comunidad aledaña al relleno sanitario se les estaban adelgazando los tejidos del sistema digestivo. Yo nunca me consideré ni ambientalista, ni los animales, yo humanista. Eso es lo mío, los humanos, lo social, ese era mi tema. Cuando yo reflexiono, ok, la basura, claro, porque yo tiro la basura, yo no sé a dónde se va. O sea, yo la dejo en la esquina, pasa el camión, ya no es mi problema. ¿Y cuándo se vuelve mi problema? Cuando yo como humanista me doy cuenta que hay niños que están perdiendo la calidad de vida gracias a mis residuos que yo no estoy sabiendo gestionar. ¿Por qué no? Porque no es mi problema. Yo ya me hice cargo de la basura. Si yo tuviera que vivir con mi basura todos los días en la casa, y que ha habido documentales muy interesantes que te confrontan con tus residuos, ¿no? Sería otra cosa, pero como desaparecen, mis lentes no me permiten, mis lentes egoístas naturales en la sociedad, pues no me permiten hacerme cargo, ¿no? Entonces creo que esta visión, te digo, me encantaría poder tener esta tecnología o que el mercado ya pudiera regular, pero ya creo que ya no pueden con tantas etiquetas. Cuando estás comprando este producto, además de extra dosis de sodio, viene una extra dosis ¿cómo se llama? De huella de carbono, por ejemplo, ¿no? De emisiones. Que pudieras también hacerte responsable, porque el conocimiento, además, es poder, pero también es responsabilidad. Si ya, yo hay una frase que digo mucho que es, una vez que lo ves, ya no lo puedes desver, ¿no? O sea, ya una vez que sale el genio de la lámpara, ya no lo puedes volver a meter, ya sabes que está ahí. ¿Y cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi punto de acción en este proceso? Porque ya lo estoy viendo. Y creo que lo importante, yo como comunicadora lo digo, creo que lo importante es hacer que la gente vea los procesos, que la gente se entere. Por ejemplo, yo no sabía todo esto que me estás platicando de la generación de energía para los autos eléctricos, porque todos nos vamos, porque además ahorita hay un concepto que ya eventualmente vamos a profundizar un poquito más, el greenwashing, ¿no? O sea, como además, pues siempre, ¿no? Siempre existe la forma o queremos encontrar la forma de darle la vuelta a todos estos procesos, ¿no? Pero bueno, ya, además de que la urgencia ya es muy clara, ya la tenemos enfrente, ¿no? O sea, el cambio climático, muchas cosas, ya es urgente hablar de estos temas. No solo por las condiciones climáticas y ambientales en las que estamos viviendo, que esa debería de ser ¿no? O sea, la conversación, ya también existen regulaciones, ¿no? O sea, ya también el Estado, o sea, estamos hablando del mercado, la sociedad, y ahora entra el Estado, ¿no? El Estado ya está empezando a regular estos temas, ¿no? Y hacer que los empresarios y las empresarias se pongan los lentes de la economía circular y empiecen a ejecutarlo en sus procesos. Me parece que no vamos a alcanzar a abordar todo este tema y todo esto que viene, porque es precisamente primer episodio, una introducción a la economía circular, pero es un poquito, podríamos dejar sobre la mesa estos temas que vamos a hablar. Vamos a hablar de regulación en torno a la economía circular, que ya les digo, ya es, o sea, hemos hasta ahorita hablado como la sociedad de manera natural y orgánica, cómo nos relacionamos con el producto, etcétera, etcétera, cómo la industria trabaja el producto desde la economía, lo que decimos, ¿no? Ahorrar, etcétera, etcétera.
pero ahora llega el Estado también a regular estos procesos, ¿no? Entonces, sí quiero como puntualizar, ¿no? Esto es apenas una asomadita a cómo se viven estos, cómo se generan estos procesos, qué es la economía circular, qué conceptos están, pero vamos a ir ahondando y vamos a ir desglosando todos los elementos, pero me parece que la invitación en este momento, sobre todo, es eso, a ponernos unos lentes que nos permitan ampliar la visión de nuestro consumo y de nuestro papel como consumidores. Y esto, como consumidor, no me estoy refiriendo nada más a ir a la tiendita y comprar el producto, ¿no? Yo como empresaria soy consumidora, consumo recursos, consumo también recursos humanos, somos consumidores por naturaleza, ¿no? Y entonces tenemos dos opciones: tener un consumo consciente, claro, entendiendo los procesos, o tener un consumo de la inercia, ¿no? O sea, yo siento que muchos problemas que estamos viviendo en muchos niveles de la vida tienen que ver con una inercia que no cuestionamos, ¿no? Ah, no, pues a mí me dejaron la zapatería, ¿no? O sea, mi abuelito era zapatero, lo cual sí es cierto, mi abuelito era zapatero y me dejó la zapatería. Y yo no voy a cuestionar sus procesos, ni voy a poder, no, hay mucha información, hay esta información, hay unas nuevas formas, ¿no? O sea, se están cambiando los paradigmas de producción y para mí, economía circular, si lo tengo que reducir en mi mente de inexperta, es un paradigma de producción diferente y de consumo, producción, consumo, ¿no? Que siempre están como muy ligados, ¿no? Entonces, para mí es entender el proceso del ciclo de vida, como nos estás explicando, ¿no? De los insumos, entender también lo que no veo, entender también lo que una vez que sale de mi puerta sigue siendo mi responsabilidad, antes de que llegue a mi puerta y después de que se vaya de mi puerta. Dejar de ver también esta mirada así como, yo solo me hago responsable del producto mientras está en tránsito por mi vida, ¿no? Seguimos en esa visión así y tendría que ser una versión muchísimo más amplia, ¿no? Sí. Aquí quisiera retomar 3 puntos que dijiste. El primero, de poder ver ese proceso que implica cada uno de los productos, de qué entra, qué sale, qué emite, qué consume, qué impactos, es mi utopía. Sí, sí, Vamos a sí, hacerlo. es mi utopía. Yo, la tesis de mi maestría le hice un tema que se llama simbiosis industrial, que es un subtema de economía circular, digamos que, y eso lo vamos a platicar más adelante. Economía circular es un paraguas que incluye muchas disciplinas. Una de esas disciplinas dentro de economía circular es ecología industrial, que es básicamente tratar de emular o tomar aprendizajes de cómo funcionan los ecosistemas naturales para, pues, digamos, sintetizarlos o replicarlos en un ambiente industrial humano, ¿no? Y dentro de ese tema de ecología industrial está la parte de simbiosis industrial, que es obviamente el relacionamiento entre distintas entidades, donde siempre hay una relación de ganar a ganar, es decir, uno le da un beneficio al otro y el otro me regresa un beneficio al uno, y esa relación se llama simbiótica, al igual que en los ecosistemas naturales hay relaciones simbióticas, y eso es en lo que yo soy experto. Yo soy experto de simbiosis industrial dentro de ecología industrial, dentro de economía circular. Y justamente mi tesis fue mapear sistemas industriales y hacer todo este mapeo. Qué entra y qué sale, pero además qué pasa adentro, qué tecnologías se utilizan, qué eficiencia tiene, cuántas personas están involucradas, cuánta superficie necesitas para hacer estos procesos, cuáles son los costos económicos de hacerlo, la conveniencia económica de hacerlo. Obviamente es un proceso tardado, muy minucioso, pero que al final de la historia tú puedes ver los impactos de un producto, ahora sí, de la cuna a la tumba, e idealmente en un primer ciclo de muchos que pueda dar después cuando cerramos esta linearidad y la volvemos ahora sí ciclos, y ya no es de la cuna a la tumba, sino de la cuna a la cuna, una segunda ocasión, y luego una tercera, y luego una cuarta. Esto se llama de cradle to cradle. Y bueno, esa es como mi utopía, ¿no? El poder tener, y sí, toda esta parte de etiquetados, ecoetiquetados se le llaman, hay
hay estándares para hacer eso, y es muy complicado, es muy tardado, es muy costoso y es por eso que no avanza tanto. Pero bueno, esa es mi utopía. Punto número 2, tú hablas que dentro ya de estos temas de relevancia, de sostenibilidad, ya no solo la parte económica, ecológica y social, sino empieza a haber normativas. En muchos espacios, la complejidad de lo que implica la palabra sostenibilidad va incluso más allá. O sea, si hay una parte de gobernanza, si hay una parte de normativa, hay una parte incluso cultural. ¿Por qué? Porque imagínate que tú llegas a una nueva cultura y tratas de instalar el mismo sistema que se utiliza en algún otro lado. Por ejemplo, hace ya muchos años se utiliza un sistema de retorno de envases en Alemania, que no era nuevo en México. En México tú comprabas un envase, era de vidrio y tú lo regresabas, te regresaban tu importe y así se movía el mundo. Cuando cambiamos a la parte de plásticos, ya todo era no retornable y era desechable. Al principio no, de hecho también eran retornables, ¿no? Cada vez más se ha vuelto más cómodo el no retornarlo. Pero incluso con estas botellas no retornables hay un sistema que se utiliza mucho, que es el FAND. Entonces tú regresas la botella y te regresan algunos centavos de euro, ¿no? Esto ocasiona que culturalmente todo el mundo guarde las botellas. Aunque sea muy poco, al final todo es volumen, ¿no? Entonces, imagínate que tú haces una fiesta, ¿cuántos envases te quedan? De refrescos, de cerveza, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces lo regresas. Y esto ocasiona que aunque el consumidor principal no lo haga, es raro que tú encuentres botellas de esas en la calle. Muy raros. Porque si en México existe un sistema de recolección y reciclaje informal, también lo hay en Alemania, pero todavía mucho más incentivado, porque ya cuesta mucho más. No te pagan el kilo a 10 pesos, te pagan la botella a 1 euro, ¿no? No es 1 euro, son como 10 centavos, 5 centavos. Pero bueno, hay un incentivo. Entonces, ya cada vez hay más aristas dentro de este concepto de sostenibilidad que empiezan a interactuar. Tienes que considerar, sí, los impactos tres principales, pero también que la normativa te obliga o te lleva, también que hay una cultura de hacerlo o de evitar hacerlo. Ese sistema se ha tratado de integrar en México hace años, varias veces, no funciona. No funciona no porque sea malo, sino porque es una cultura diferente, ya que hay algo muy importante, los proyectos se adaptan, no se adoptan. Tú no puedes poner el mismo proyecto de otro país en México y esperar que funcione igual. La cultura, la infraestructura, todo es muy diferente. Entonces hay que Cantidad de gente adaptar. que vive, ¿no? También, que también Claro, en ese punto, la geografía. ahí voy a hacer una intervención súper mini, perdón, pero es que también yo viví también en Dinamarca, ¿no? Entonces, ahí como que se idealiza como, ay, si esto sucediera en México, bueno, son una sociedad chica, homogénea, ¿no? O sea, hay muchas cosas que considerar antes de ay, es que en el primer mundo, ok, sí, pero hay muchos factores que no permiten justo lo que dices, que se adapte lo mismo digo, que se adopte una práctica de un país a otro, cuando hay muchos factores que considerar, ¿no? O sea, para mí eso siempre ha sido algo bien importante que considerar cuando volteamos a ver sociedades así, ay, es que son tan organizados, ay, es que tienen un manejo increíble. Ok, sí, pero ¿cómo el famoso tropicalizarlo, ¿no? ¿Cómo tropicalizas eso para que sea funcional en tu entorno con las condiciones de tu entorno, ¿no? Exactamente. Hubo un caso muy interesante que nunca he olvidado y fue hace ya muchos años, cuando Brasil tuvo una crisis de seguridad. Dijo, ay, ¿quién es el mejor en seguridad en el mundo, no? Y entonces empezó a comprar drones de vigilancia de Israel. Y dijo, perfecto, acá funcionan súper bien y tal. Y cuando llegan a Brasil no funcionaban. O sea, se les acababa la pila rápido, no terminaban de ver la favela que estaban viendo. Y entonces se quejaron y dijeron, pues es que acá los drones, o sea, se mueven 10 kilómetros y regresan. Tú quieres que vaya 200 y regrese, pues así no funcionan, ¿no? Entonces los sistemas son diferentes porque fueron creados y aplicados en un ecosistema distinto. Entonces por eso es muy importante adoptar, pero sí adaptar los proyectos siempre, siempre. Después, un tercer punto que hoy quería tomar de ti era la parte de hoy, efectivamente, sesión inicial. Estamos saludando, conociendo, discutiendo de lo que vamos a hablar. Para empezar. Sí, básicamente fue poner sobre la mesa que esto es un tema amplio, que es un tema complejo, que es un tema que interacciona con muchos otros y que
se necesita ir tomando de hilo por hilo para entenderlo y después armarlo, ¿no? Armar ese tejido una vez que se entienda cada uno de los hilos. Va a llevar su tiempo, pero es lo que queremos hacer. Entonces, ya pusimos sobre la mesa varios temas, como pensamiento de ciclo de vida, como análisis de ciclo de vida, como qué es economía lineal, qué es economía circular, que la parte de normativas, de certificados, de estándares, de etiquetas, de mediciones de huella. Entonces, todo esto lo tenemos que ir tomando y metiendo dentro de un concepto, ir armando el rompecabezas y la fotografía completa para realmente entender. Y no decir, sí, el punto es contaminar menos. Sí, pero es uno de los varios puntos y hay muchas maneras de hacerlo o de no hacerlo también, o de evitarlo, o de venderlo, o de mentirlo. Entonces, es importante irlo haciendo. Ahora, también un punto que para mí es muy importante es decir, este espacio es para entender los conceptos y la interrelación entre ellos y la fotografía completa. No van a ser clases técnicas. Cuando lleguemos a análisis de ciclo de vida, no les voy a decir cómo sacar el software y de dónde sacar los datos y qué pasa matemáticamente atrás. No, tal vez de una manera muy simple, pero el chiste es que conceptualmente nunca lo vayan a poder sacar de su cabeza y que en su día a día piensen en esto. Y esto lo discutíamos mucho cuando el comité técnico generamos un análisis sistémico del estado de Querétaro donde vivo, del cual surgió después una ruta de economía circular del estado. Y lo que decíamos es que es primordial, primordial. No, todo el mundo dice, bueno, es que es culpa del otro y es culpa del otro. Entonces, que el gobierno empiece a darme dinero y yo lo hago. No, que el consumidor me exija y yo lo hago. No, que primero haya un mercado y yo lo compro. No, a ver, time. Empecemos porque todos somos sociedad. Todos somos individuos y cada individuo tiene una cultura y tiene prioridades. No es posible que yo en el trabajo sea muy consciente de algo y en la casa no lo sea. O viceversa, que yo diga, no, es que yo soy súper ecológico, ahorro un montón de agua en mi casa, ¿no? Pero después llega la empresa y no, ahí sí se tiran así millones de metros cúbicos porque es lo normal. Pues no, la idea es poder generar una cultura como personas y después como sociedad, y que independientemente del rol que juegues ese día, porque yo me levanto y soy esposo y soy papá y después soy profesionista, pero también tengo una casa y también salgo a la calle, entonces también soy un individuo social, ¿no? En distintas, soy amigo y soy hijo, y entonces todo el mundo tenemos diferentes papeles. Sí, o por lo menos es la tirada, ¿no? Si yo soy consciente de lo que hago como persona, seré consciente de lo que hago como profesionista y lo llevaré también a mi empresa o a donde yo sea. Entonces, esa es la intención principal. Dar un contexto, sensibilizar, concientizar, enseñar, pero también romper los paradigmas que decían, ¿no? El cuestionarnos todo. Yo, en mi faceta de catedrático, que también la tengo, lo que siempre le digo a mis estudiantes son, yo vengo a romperles paradigmas, a que cuestionen todo y que lo reanalicen. Si llegan a la misma conclusión, ok, pero que no lo crean dogmáticamente. Ajá. Y también vengo, sí, en el mejor de los casos, a resolverles preguntas y dudas. Pero si de aquí salen con más dudas, estoy haciendo bien mi chamba. Y si salen con la curiosidad suficiente para buscar, investigar y resolver esas dudas, este es mi trabajo. Entonces, mi función aquí, o nuestra función de Naye y mía, es generar un espacio donde les pongamos en la cabeza preguntas, dudas y cuestionamientos que ustedes empiecen a buscar las respuestas. Algunas se las daremos, otras no nos dará el tiempo, pero hay información para hacerlo. Entonces, es un poco la intención, este intro del espacio, y ya después iremos tomando temas más puntuales para irnos más profundo y posteriormente armar. Yo creo que iremos haciendo bloques de profundizar algunos temas y luego tejerlos. Y luego Sí, de nuevo y tejerlos para que al final de la historia tengamos todo un tapiz mucho más completo. claro, ¿no? O sea, para mí el tema es, información es poder, ¿no? Y no es poder, o sea, el concepto que tenemos de poder, muchas veces es poderme poner encima de otro, ¿no? Pero en este caso es poder para
reflexionarme a mí misma, a mí mismo, en el entorno en el que estoy y qué acciones puedo tomar en torno a la problemática, ¿no? La autorreflexión para mí es un tema muy importante y como lo dices, los dos lo decimos de forma muy diferente. Yo le llamo remover la tierra de la maceta para sembrar dudas, ¿no? Y es también una metodología que yo utilizo porque también, y fuera de esto, también tengo mis procesos que no son tan académicos, pero sí hago dinámicas de reflexión colectiva, ¿no? Que les llamo de constructorios. Entonces, para mí, en este sentido, es remover la tierra de la maceta para sembrar dudas. Y como dices, estamos alineados ambos en esta función que tenemos, como en este caso, además de tú experto en economía circular y yo hacer lo que hago en términos de comunicación. Ahorita estamos en una función de comunicadores, presentando la información que queremos que te dé poder, que te sitúe dentro de la situación, ¿no? O sea, dentro de la problemática, te reflexiones a ti misma y a ti mismo en esa problemática y desde ahí tomes acciones conscientes. Porque si no te cuestionas, o sea, si dices, sí, qué bonita economía circular, o sea, no va a haber un impacto profundo. Cuestionarnos a nosotros mismos en el papel en el que estemos, bien lo dices, desde mamá hasta profesionista, hasta humanista, o sea, tu papel en la sociedad es importantísimo, ¿no? Y a veces no decir dice, a veces no actuar es una acción, o sea, dejemos de pensar que como no me involucro, no estoy actuando, no. Mi indiferencia también es una acción y tiene una huella. Entonces, si de todos modos estoy teniendo una huella, mejor hacerme consciente de cuál es la impronta que tengo. Y ese es obviamente el objetivo de este espacio. Para mí va a ser súper rico porque voy a poder profundizar más, aprender muchísimo más, pero sobre todo nos interesaría, ya cerrando este tema, nos interesaría muchísimo que si hay algún tema específico que quieran que podamos platicar, podemos meter una sección al final para poder resolver dudas que tengan que ver específicamente con algunas cosas. Si quieren algún comentario, si quieren retroalimentar, obviamente este es un espacio que aunque sale de las dos dimensiones, ¿no? O sea, que es la pantalla bidimensional, pues queremos generar un diálogo al final, ¿no? Y también saber cuáles son las dudas, los conceptos que están allá afuera y obviamente yo también manejo otro concepto, no hay quien lo sepa todo, entre todos sabemos todo. Entonces, si hay alguien que también quiera aportar en estos espacios, es bienvenida, bienvenido a que nos hagan estas aportaciones para que todas y todos podamos construir este tejido del que estamos hablando, que al final es conocimiento, es información, y repito, información es poder. Poder no para ponernos encima del otro, es para podernos poner evidentemente en una postura con nuestros hábitos cotidianos que evidentemente no nos tienen en el mejor espacio, ¿no? O sea, evidentemente el paradigma que hemos venido siguiendo no ha podido crear una armonía con con el ecosistema y los ecosistemas en los que estamos inmersos, ¿no? Entonces, bien, pues con eso yo creo que podemos cerrar. ¿Hay algo más con lo que quieras cerrar, Rodrigo? ¿Algún tema, algún comentario, algo antes de Simplemente despedirnos? tú decías poder, yo ahí le pondría poder para que cada quien pueda aportar más y construir juntos mejor. Muy bien, pues sí, muy bien. Entonces seguimos removiendo la tierra de la maceta, sembrando dudas, eso nos gusta. Pues esto es la bienvenida oficial a la caja circular y pues como parte del equipo de Green Tank, aquí estaremos proporcionando información valiosa, de contenido de valor, que nos encanta poder también hacer eso. Y nos vamos a ver una vez al mes con un tema específico. Este es la introducción y de ahí se va a venir desglosando el maravilloso y complejo mundo de la economía circular. Pues muchas gracias. Repito, mi nombre es Nayeli Cáceres, yo soy comunicadora, humanista creativa y Rodrigo, ¿te quieres despedir? Pues nos estaremos viendo cada mes, ojalá cada vez seamos más, cada vez tengamos más dudas. Y bueno, yo soy Rodrigo Vargas, especialista en economía circular. Un Muy gusto. bien.